Bueno, buenos días. El tema de hoy es el de fibrilación auricular. Bueno, espero que a este punto ya todos nos conozcamos. Me presento, soy Jorge Alberto Curseguialis, soy residente de cuarto año del Servicio de Medicina Interna. Entonces, pues bueno, la disposición de la clase sí, es definición, clasificación, epidemiología, fisiopatología, manifestaciones clínicas, diagnósticos y tratamientos. Traté de hacer una breve revisión de pues, las dos guías más importantes. Me enfoqué un poco más a la guía europea, que sinceramente siento que tiene un poco más de aplicabilidad. Sin embargo, realmente no hay tanta diferencia entre una guía y otra. Tienen algoritmos y directrices muy similares entre ambas. Entonces, pues bueno. Como les comentaba el día de ayer, Toñito, la taquicardia, la fibrilación auricular es una taquiarritmia supraventricular, es la taquiarritmia más frecuente hablando de las condiciones patológicas del paciente y pues es consecuencia de mecanismos principalmente de reentrada y focos ectópicos que, como iremos viendo a lo largo de la clase, se van a ir desarrollando, ¿sale? Definiciones. Pues bueno, la FA clínica es un paciente que puede estar sintomático o asintomático, pero que encuentra o se encuentra documentada por un electrocardiograma, ya sea en una exploración, en el paciente típico que le tomamos un electrocardiograma a su ingreso a piso, encontramos las características de una fibrilación auricular. Hay un término que se ha venido acuñando ya de algún tiempo a la fecha, que es el ARGE, o son los episodios auriculares de alta frecuencia. Estos están caracterizados, igual son ritmos irregularmente irregulares, que se caracterizan por paroxismos muy cortos, que son mayores de 5 minutos, pero por definición son menores de 48 horas. Normalmente tienden a tener frecuencias cardíacas de hasta 175 o más y pues usualmente no lo detectas en un electrocardiograma sino por los dispositivos de tamizaje, dispositivos implantados o inclusive por las aplicaciones de los relojes digitales de hoy en día utilizados. Una FA subclínica también se considera un ARGE, que son pacientes que habituales que llegan y dicen es que me da de repente episodios de taquicardia, siento palpitaciones, pero que a la toma de un electroconversional no encuentras un trazo clasificatorio sugestivo de una fibrilación auricular. Históricamente se clasificaban como una fibrilación auricular valvular y no valvular. Esto para temas didácticos es algo que históricamente se tiene que ir manejando. Sin embargo, hoy en día entra un poco en desuso de acuerdo a las nuevas recomendaciones. ¿Por qué? Porque dejábamos fuera de ventaja de alguna forma a aquellos pacientes que a pesar de tener una valvulopatía pudieran ser candidatos a los anticoagulantes directos del factor 10 activado. Antes se tenía la idea de que un paciente con una valvulopatía, directamente warfarínicos o alguna de las familias de la antagonista de vitamina K. Entonces, por eso hoy en día entra un poco en desuso esta clasificación, pero históricamente, pues bueno, se ha clasificado porque la valvulopatía, como vamos a ver en la clase, es una de las principales causas del remodelamiento que condicionan o predisponen a un paciente para desarrollar fibrilación auricular. Las directrices actuales, tanto de la AJA como de la ESC, te ponen esta nueva clasificación relativamente nueva porque ya también tiene bastantes años en uso y vamos a clasificarla de acuerdo a si es un episodio de primera vez documentada, una fibrilación auricular de novo, una fibrilación auricular paroxística, que es aquella que va a revertir de manera espontánea dentro de los primeros 7 días. Una persistente es una que dura más de 7 días y una persistente de larga evolución es aquella que va a continuar hasta por más de 12 meses. Aquí hay una diferencia a la clasificación que la refiere como permanente, es aquella donde ya por consenso tanto del médico tratante como del paciente ya no se va a buscar una reversión al ritmo sinusal, sino control de la frecuencia y control sintomático del paciente. Entonces, pues esa es la diferencia entre permanente y de persistente de larga evolución. La epidemiología, pues de entrada va a ir un poco sesgada porque no todos los pacientes hacen un cribado y tienen un seguimiento adecuado de los pacientes con fibrilación auricular. Sin embargo, por los datos que se tienen obtenidos, se acepta que los países de Norteamérica, principalmente Estados Unidos y Canadá, así como los países nórdicos, son los que tienen una
incidencia más alta hasta de 900 casos por cada 100.000 habitantes. Espérame, puntero láser. 900 casos por cada 100.000 habitantes. En el caso de América Latina, específicamente en México, se comenta que tiene una incidencia de 600 a 699, sin embargo, lo que les comento. Está muy sesgado porque puede estar infradiagnosticada. Los factores de riesgo, esta es una imagen tomada de la guía de la ES y lo que nos comenta y con los que nos debemos quedar es el centro de las principales causas o principales factores de riesgo. Nosotros como médicos tenemos la tendencia a decir o echarle la culpa a cosas por la edad y la fibrilación auricular pues es el claro ejemplo porque se ha encontrado un riesgo relativo de hasta 1.3 veces por cada década después de los 50 años, es decir que el remodelamiento después de los 50 años es algo muy impactante para el desarrollo de fibrilación auricular. Las etnias, sobre todo razas blancas, tienen una relación 2.1 sobre la raza negra. Se comenta por ahí en algunos artículos que la raza asiática también tiene una alta prevalencia y pues los hispanos realmente, como les comentaba, está infradiagnosticado, entonces no se tiene una estadística sustentante que nos pueda decir si, en qué parámetro nos encontramos. El género masculino, el sexo masculino, 1.1 a 0.8 y pues obviamente el riesgo genético también se llega a estar encontrado con un riesgo relativo de 1.4 veces cuando hay un familiar en primer grado. Entonces, aquí en esta gráfica podemos ver cómo está más enfocado en hombres, la barra azul, y que en mujeres, la barra roja, y cómo conforme a la edad hay más tasa de incidencia en desarrollo de FA o diagnóstico de FA. En el círculo externo encontramos otras causas, sobre todo pues, antecedentes de falla cardíaca. Este puede ser un círculo vicioso porque un paciente con FA puede agudizar cuadros de falla cardíaca y también un paciente que previamente no se conocía con falla cardíaca, lo que hablábamos, ya existe un remodelamiento, la FA puede condicionar que se desarrolle. Enfermedades valvulares, como comentábamos, en el hombre 1.8 y en las mujeres 3.4 de riesgo relativo, es bastante significativo. Otras situaciones, hipertensión, diabetes, prediabetes, enfermedad renal crónica también está asociada, enfermedades inflamatorias, sobre todo el paciente críticamente enfermo, podemos encontrar cierta asociación con esta situación. El paciente con EPOC, paciente con síndrome de apnea, hipopnea obstructiva del sueño, la obesidad, el tabaquismo, el consumo de alcohol, entre otras situaciones. Pacientes bajo una cirugía o que se encuentran bajo un estrés por algún postquirúrgico también llegan a tener cierta incidencia en el desarrollo de fibrilación auricular. El consumo de alcohol se establece que 3 unidades de bebidas estándar al día es un factor de riesgo para desarrollar fibrilación auricular. Aquí podemos ver una tablita de cómo se encuentran distribuidos cada una de las bebidas y cuántas consumo de cada una de ellas nos asocian al desarrollo de fibrilación auricular. Aquí importante, sobre todo del vino, que se tiene esa idea que hasta cierto punto es cardioprotectora para el desarrollo de FA, tiene realmente inclusive es menos de las unidades de bebidas estándar que se estiman, es una unidad de bebida estándar, lo mismo que la cerveza y el licor. Entonces, pues bueno. De las complicaciones que se van a asociar a los pacientes que tienen FA, pues evidentemente la muerte, el riesgo relativo va desde el 1.5 hasta el 3.5. La incidencia de un ataque isquémico intransitorio o un accidente cerebrovascular se acerca hasta ser 30% de los casos que tienen una fibrilación auricular. Insuficiencia cardíaca, que era lo que comentábamos, trastornos neurocognitivos tanto menor como mayor. Depresión, esto asociado a que el paciente disminuye su calidad de vida, no puede hacer ciertas actividades que día a día lleva condicionando y eso les condiciona cierta trastorno o cierta condición que les hace caer en depresión, disminución de la calidad de vida de sus actividades diarias y las hospitalizaciones también aumentan hasta un 40% anuales en estos pacientes que llegan a desarrollar fibrilación auricular. Para hablar un poco de fisiología tenemos que comentar que son focos de descarga ectópicas. Habitualmente el principal foco de descarga ectópica es a nivel de las venas pulmonares, aunque pueda haber otros sitios de reentrada que podemos encontrar. En este punto hablamos de que hay desencadenantes o sitios de trigger, disparos, principalmente les digo venas pulmonares, otros, vena cava superior, pared posterior de la aurícula izquierda, el ligamento de Marshall y el seno coronario,
pero su incidencia es menor. Aquí vamos a hablar de dos términos muy importantes que nos van a ayudar a entender qué es o cómo se desarrolla la fibrilación auricular en estos pacientes. El primero de ellos es las despolarizaciones retardadas, lo que habitualmente se conoce como DATS. Esto principalmente nos va a tener relevancia porque, a diferencia del siguiente mecanismo, actúa a nivel de la fase 4 de potencial de acción. El principal actor en esta situación es el calcio. Hay una liberación de calcio citoplasmático durante la diástole y esto activa ciertos canales de intercambios que son conocidos como los NXC. Esto aumenta la concentración de calcio extracelular y se genera una corriente transmembrana positiva que va a generar estos mecanismos de reentrada. Por otra parte, el segundo término, la despolarización temprana o EAX. Esta es se va a encontrar sobre todo al final de la fase 3 más que durante la fase 4 y esto nos habla que hay descargas vasosimpáticas que acortan el potencial de acción generando mecanismos mecanismos de micro reentrada también mediados por la concentración de calcio. Algo muy importante que se comenta tanto en la guía americana como en la guía europea, así como en los artículos que les hice llegar, es que para que haya un desarrollo de esta enfermedad tiene que haber dos condiciones. Por una parte, un sustrato, que al fin y al cabo es este remodelamiento del corazón, la fibrosis, la inflamación, infiltración grasa, que va a condicionar ya un corazón enfermo. Y otra situación, pues bueno, los mecanismos de reentrada. Se estima que muchos pacientes podemos tener ciertos mecanismos de reentrada, pero ¿por qué no podemos o no desarrollamos fibrilación auricular? Simplemente porque el corazón no tiene este sustrato enfermo para desarrollar estas descargas patológicas o mecanismos de reentrada. Entonces, pues esta es una tabla, es un esquema muy bonito que se obtiene de la guía americana que salió el año pasado, donde habla que, pues obviamente vienen estas descargas, hay cierto automatismo, estos EAX y DEAX que habíamos comentado, y cómo en el transcurso del tiempo la fibrilación auricular se va presentando. En el esquema rojo, pues obviamente es el tiempo libre que el paciente puede pasar sin llegar a presentar episodios de descargas o de paroxismos, llegando hasta el punto negro donde los paroxismos son más frecuentes o inclusive podemos tener ya una fibrilación auricular permanente o una de larga duración. Esto asociado a los cambios de remodelamiento de este sustrato. Entonces, esta otra esquemita nos habla igual muy similar de estas dos situaciones, de los EAX y de los DAX. Como comentábamos, principalmente los principales focos ectópicos son a nivel de las venas pulmonares, aunque se encuentran otros sitios importantes de reentrada. Este esquema es muy visual porque hay dos, o más bien tres condiciones que uno se llama de los mecanismos de microrreentrada, otro que es los mecanismos cíclicos o de bucles y mezclas entre ambas. Entonces, vemos cómo en las venas pulmonares se empiezan estos mecanismos de microrreentrada, se empiezan a propagar y existen estos bucles que al fin y al cabo alcanzan el nodo AB y generan estas descargas asincrónicas que van a generar al fin y al cabo el flujo turbulento. Las manifestaciones clínicas, pues bueno, va a ser muy variable. Como comentábamos, una FA puede ser desde un proceso asintomático, que en un examen de rutina, un paciente que ingresa a piso no genera ninguna condición en específico, pero que durante el desarrollo del abordaje clínico encontramos una FA que realmente no tiene una significancia clínicamente importante. Pero, pues bueno, caemos en que son pacientes hemodinámicamente estables. ¿Qué pasa con aquellos pacientes que se encuentran hemodinámicamente inestables? Son pacientes que van a cursar con cuadro de dolor precordial, fatiga, mareo, síncope, disnea, que a veces son el motivo de consulta, que llegan muchas veces por la consulta externa o al servicio de urgencias. Lo que comentábamos, el ritmo es un ritmo irregularmente irregular. Es difícil encontrar el pulso periférico tiene un déficit, digamos, de hasta 10 latidos por cada pulso palpable, o sea, no es sincrónico el pulso con lo que sentimos o con lo que escuchamos en la exploración. Y pues bueno, el riesgo de accidente cerebrovascular es pues lo más preocupante, que hablando de morbilidad
condiciona en estos pacientes. Entonces, se considera que un paciente que llega con síntomas de los ya mencionados, tenemos que tomar forzosamente un electrocardiograma dentro de las primeras 72 horas que acude a la atención médica. Ya cayendo aparte del diagnóstico, hay que comentar que el diagnóstico forzosamente tiene que cumplir al menos estas tres condiciones. Un electrocardiograma de 30 segundos de duración donde encontremos esta situación. Si lo vemos o si vemos paroxismos en el monitor del paciente, estrictamente no podríamos hacer el diagnóstico. Tenemos que tener ausencia de onda P, lo que comentábamos, y los intervalos RR son irregulares. Algo muy importante, yo creo que todos cuando estamos en la facultad esperamos o nos comentan de las ondas F, pero realmente las ondas F no son necesarias para poder tener un criterio diagnóstico en esta situación. Entonces aquí encontramos dos electrocardiogramas, en ambos vemos que los intervalos RR son irregulares, es un ritmo irregularmente irregular. En este caso, pues bueno, sí vemos en el primero las ondas F, en el segundo vemos la ausencia de la onda P. Son pues dos electros que podemos encontrar de manera habitual, pero estrictamente las ondas F no son necesarias para el diagnóstico de una fibrilación auricular. ¿Qué pasa con el paciente que le tomamos el electro y no encontramos criterios? Pues bueno, para esto tenemos necesariamente la búsqueda de monitoreo ambulatorio. Aquellos pacientes que hacen paroxismos, que hacen ciertas situaciones que dicen, bien, vengo por palpitaciones, le tomas el electro y está completamente normal. Entonces, hay dos situaciones importantes o dos vías. Uno son paciente que tiene síntomas diarios, le colocas un Holter de 24 a 48 horas. Hay algunas directrices que te dicen que puedes extenderlo hasta 72, aunque realmente no sé qué tan práctico sea en la práctica diaria. Y aquellos pacientes que tienen síntomas infrecuentes. Hay dos situaciones, los monitores portátiles y los implantables. ¿Cuál es el problema de los monitores portátiles? Normalmente se les dice al paciente que cuando sienten los síntomas tienen que conectarse a electrocardiogramas pequeños, pero puede que en cuanto se conecten a estos electrocardiogramas pequeños ya haya pasado el paroxismo, entonces puede que no lo agarres en ese momento y que se infradiagnostique más. Y los implantables, que se hace una pequeña incisión debajo del pecho, se coloca el implantable y pues monitorea de manera constante cuando hay estos paroxismos. Entonces, el Holter de 48 horas, lo que comentábamos, de los implantables, estos son los dispositivos automáticos. El paciente cuando siente las palpitaciones puede tener, puede estar en su casa, puede tener los chuponcitos, sacar el monitor y conectarse automáticamente, pero pues podemos caer en esta situación de que no los encontremos. Y las aplicaciones, que ya hay otros dispositivos que únicamente te lo pones en la muñeca y te empieza a contar, como a lo mejor los que encuentras en las aplicaciones celulares o inclusive en los Apple Watch o en estos dispositivos digitales, pero pues bueno, hay cierta probabilidad que no los encuentres. Entonces te hacen un trazo electrocardiográfico y pues bueno, pueden ser una opción muy viable. Y pues lo que les comentaba, el implante se hace la pequeña incisión debajo de la tetilla, es subcutáneo, lo introduces y esto pues hay más probabilidades que el paciente que lo captes en estos episodios de paroxismos. Estudios complementarios al momento de hacer el diagnóstico, lo que te recomiendan ambas guías es que le tomes una biometría hemática de entrada, un panel metabólico y algo sumamente importante, las pruebas de función tiroidea, para ver si no estas taquiarritmias no están asociadas a alguna alteración en estas hormonas. Algo muy importante, que el electrocardiograma está recomendado en todos los pacientes que diagnosticas FA, tal vez no de manera urgente, pero sí te lo recomiendan. Tanto el transtorácico, pero específicamente el que se prefiere es el transesofágico. Por cómo está distribuida la vista del corazón, lo que tenemos que buscar es un apéndice o una estructura que se le conoce como auriculilla. Esto va parte de este sustrato, de este remodelamiento, se empieza a hacer una especie de exocitosis, por llamarlo así, donde se condicionan como sáculos, donde se va acumulando con el tiempo, pues, trombos que en algún momento, si tú pretendes cardiovertir al paciente, pueden salir estos trombos hacia la circulación y generar un evento cerebrovascular.
Entonces, muchas veces el ecocardiograma transtorácico te puede dar mucha información, pero específicamente el que te da más datos, porque al introducir el endoscopio vía esofágica, buscas encontrar esta... Pero no se hacen apéndices, eso es la orejuela. Orejuela. Todos tenemos orejuela. Entonces Okay. es la aurícula primitiva. Cuando se desarrolla el corazón, las orejuelas son la aurícula primitiva del corazón. Okay. Todos los pacientes tienen orejuela. Todos. O sea, no es de que los de FA hagan orejuelas, no, todos tienen. Okay. Lo que pasa es que es el sitio donde más se forma por la éstasis sanguínea. Perfecto. Okay. Incluso hay tratamientos dirigidos en la prevención de esto, en FA, que es como por el Batchman o el Amulet, que es para ocluir la orejuela. Y que no se, en los pacientes que no pueden recibir anticoagulante, por ejemplo, y previenes hasta más del 95% de la formación de trombos, que es ahí donde se genera. Pero no es de que se generen, o sea, todos tenemos orejuela. Perfecto. Es parte de la anatomía normal del corazón. Perfecto, muchas gracias. Bueno, entrando ya un poco de manejo, están las dos guías que, como les comento, tienen muchas similitudes entre una y otra. Esta es tomada de la guía americana, donde aquí lo importante es que te hacen un énfasis en la prevención en aquellos pacientes que tengan ciertos factores de riesgo, prevenir factores de riesgo, prevenir factores que puedan condicionar falla cardíaca, control de la presión, ejercicio, hipertensión arterial, diabetes, disminuir el tabaco, quitarlo, mejorar la obesidad, disminuir el estado de la obesidad, el consumo de etanol y mejorar el ciclo de sueño. Entonces, esto es como hacen este enfoque en la parte preventiva. Hay una especie de analogía entre una prediabetes como una pre-FA en pacientes que tienen esta situación. Es como lo nuevo o lo que agregaron recientemente en la guía. Ya en los pacientes que ya debutan o que ya llegaron contigo con una fibrilación auricular, ocupan este término de las 4 A's y las 3 S's, que al fin y al cabo van enfocadas a disminuir el riesgo del stroke, optimizar el tratamiento de los riesgos modificadores. Digo, ya no lograste prevenirlo de manera satisfactoria con los factores de riesgo, pero ahora que está en FA tienes que ser incisivo en mejorar todas estas condiciones y pues el manejo de los síntomas para mejorar la calidad de vida del paciente. Por otra parte, la guía europea te comenta que el enfoque va sobre todo para prevenir el tromboembolismo y mejorar tanto el control como el ritmo. Para esto ellos se basan en esta analogía del ABC, el A de anticoagulación para prevenir el stroke, la B de mejorar los síntomas y la C mejorar las comorbilidades. Si se dan cuenta, pues realmente son la misma directriz, pero con una situación o siglas diferentes de alguna forma. Entonces, pues bueno, prevención del tromboembolismo, una disculpa por la P, es un error digital, lo corrijo para cuando se las envíe. Se tiene una controversia de la antiagregación, realmente no está recomendada, ahorita vamos a comentar en algunos estudios el por qué. La anticoagulación y la oclusión del apéndice o de la orejuela auricular izquierda que ya nos comentaba el doctor. Algo muy importante que tenemos que evaluar, que nos va a dar pauta para decidir tomar o iniciar tratamiento anticoagulante, es esta escala, la de Chuck-Bass, que básicamente son siglas de antecedentes de congestión cardíaca, hipertensión, la edad, diabetes mellitus, antecedentes de stroke, antecedentes de alguna enfermedad valvular, edad, de nueva cuenta y el sexo. Entonces, las mujeres de entrada, hay que comentar que ya tienen un punto por ser mujeres. Esto no quiere decir que las mujeres tengan alguna condición particular. De hecho, las guías te lo comentan como un factor potencializador de las otras apartados de la escala, pero pues bueno, las mujeres ya tienen un puntaje por ser mujeres. Antes, ha habido ciertos debates sobre si, de acuerdo a mi Chuck-Bass, ahorita les voy a comentar bajo qué punto se inicia o se recomienda la anticoagulación, pero antes se comentaba que si el paciente no cumplía con este puntaje mínimo, era recomendable o no usar antiagregantes, ASA como monoterapia o doble antiagregante como ASA-CLOPI. Para esto salen dos estudios, el Active Trial A y el Active W Trial.
Entonces vamos a comentar un poquito de estos. Respecto al Active A, trataron de corroborar o relacionar los efectos del clopidogrel agregado a la aspirina en pacientes con fibrilación auricular. Estos fueron sus outcomes y pues como podemos ver, el paciente que tiene una conjunción tanto de clopidogrel con aspirina, a lo mejor hay menos incidencia de stroke, por ejemplo, o a nivel de isquemia en cualquier lugar, pero a cambio de eso, hay mayor riesgo de sangrados pues graves en algún aspecto. Entonces, por una parte, pues sí, hay menos eventos o hay menos incidencia de eventos cerebrovasculares, eventos isquémicos, eventos mesentéricos, pero a cambio de que aumentes el sangrado o el riesgo de sangrado en estos pacientes. Ese mismo grupo, el grupo Active, realizó un segundo estudio que es el Active-W. Aquí trataron de correlacionar qué era mejor, si el uso de doble antiagregante versus anticoagulación oral. Entonces, estos fueron sus poblaciones que se utilizaron y lo mismo. En este caso, las directrices iban enfocadas a que es mejor anticoagularlo a que ocupes un doble antiagregante. Lo mismo, en este caso, la mortalidad y los riesgos cardiovasculares aumentaban en el doble antiagregante, así como también las complicaciones asociadas, sobre todo asociado a nivel de hemorragias entre un grupo y otro. Entonces, de aquí salen principalmente estas dos recomendaciones, o más bien salen estas recomendaciones de estos dos artículos, que pues, realmente el uso de antiagregantes no está recomendado en los pacientes, aunque previamente se tenía esta discusión si no alcanzábamos el Chuck-Bass, lo antiagregaba, pues no, realmente no. Las recomendaciones son 3A, entonces no se recomienda la terapia antiagregante ni como monoterapia ni como terapia doble para prevenir el ictus en estos pacientes por el riesgo asociado a sangrado. Sobre todo acordándonos que si estamos hablando que es una enfermedad asociada a la edad, son pacientes que probablemente tengan polifarmacia, que tengan alguna gastropatía y que pueda condicionar sangrado digestivo. Entonces, pues no está recomendado. Lo que sí está recomendado es la anticoagulación cuando alcanzamos el puntaje de Chuck-Bass, que ya lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Básicamente los vamos a dividir en anticoagulantes directos del factor 10 activado. Bueno, anticoagulantes directos como tal del 10 activado, rivaroxaban, apixaban, edoxaban, y dabigatran, que no entra en el factor 10 activado, pero que también son de utilidad en estos pacientes. Y antagonistas de la vitamina K, los principales, los warfarínicos y la acenocumarina. Entonces, ahora sí, vamos a hablar un poco ya de las directrices de la guía, sobre todo de la guía europea. Pues bueno, principalmente lo que les comentábamos, tenemos que definir a qué pacientes se les debe iniciar anticoagulantes y qué tipo de anticoagulantes sería el mejor de acuerdo a las características del paciente. De entrada, lo primero que te tienes que preguntar, ¿el paciente tiene una válvula protésica mecánica o tiene una estenosis mitral moderada severa? Estos pacientes, independientemente del Chuck-Bass, requieren una anticoagulación dirigidamente con antagonistas de la vitamina K. Ha habido muchos estudios tratando de ver si los pacientes se pueden ver beneficiados con los anticoagulantes directos en esta situación y realmente se ha visto que los antagonistas de la vitamina K siguen siendo superiores, pero principalmente en esta situación. Por eso una de las preguntas del examen iba enfocada si en todos los pacientes con valvulopatías les dejabas anticoagulantes con antagonistas de la vitamina K, pues la respuesta es no. Principalmente en estos dos, aunque hay otras ciertas condiciones que puedes considerarlo. Entonces, pues bueno, vamos a evaluar la escala de Chuck-Bass. Entonces, pacientes varones que tienen o tienen 0 de Chuck-Bass y mujeres, pues no les vas a dar tratamiento con anticoagulantes. Y aquellos pacientes que en caso de hombres que tengan más de 1 y en mujeres que tengan más de 2, pues bueno, empiezan las directrices, ¿no? Te dicen que si es 1 en hombres y 2 en mujeres, consideres si tiene alguna otra condición que pudieran favorecer estados protrombóticos, pues consideres inicio tanto de antagonistas de vitamina K o en su defecto
anticoagulantes directos. Esto ahorita les explico el por qué. Y en caso de hombres que tengan 2 o más y mujeres 3 o más, necesariamente esos pacientes por igual sin iniciales anticoagulantes, ¿sale? Vamos a ver, nos ha tocado muchos pacientes que llegan que ya por el antecedente ya tienen uso crónico de cumarínicos, de antagonistas de vitamina K, o pacientes que por ciertas características pueden ser candidatos. Existe esta escala que se llama SAM-TTR. Esto nos va a hablar de qué tan riesgoso puede ser iniciarle anticoagulación con antagonistas de la vitamina K a un paciente versus cambiarlo a otras situaciones. Obviamente, pues, lo que comentábamos, si tiene una válvula protésica o una estenosis, pues bueno, ni modo, ahí sí tienes que tratar de reforzar que el paciente sea más apegado o buscar la dosis exacta adecuada para el paciente. Entonces, si en esta escala del SAM-TTR tiene una escala de 0 a 2, son pacientes que lo vas a tener la mayor cantidad de tiempo en rango, en metas de INR para estas situaciones. Sin embargo, si el score es más de 2, son pacientes que difícilmente vas a estar en metas, muy probablemente se asocia a riesgos de sangrado, entonces lo que te recomiendan es hacer un traslape si ya tenía antecedente de uso de antagonistas de vitamina K y puedes hacer el cambio, hacerlo con anticoagulantes orales directos. Y si de entrada vas a iniciar un anticoagulante por primera vez y el SAM-TTR y considerabas por alguna situación iniciar antagonistas de vitamina K, pues bueno, no te recomiendan porque son pacientes que muy probablemente van a estar fuera de tiempo o van a estar fuera de rango la mayor parte del tiempo y las comorbilidades y complicaciones pueden estar ahí presentes. Entonces, pues bueno, para eso sirve esta escala. Entonces, esta es una de los artículos que les mandé, cómo encontramos o bajo qué condiciones nos recomiendan el uso de los anticoagulantes directos, por ejemplo, en pacientes que tienen strokes recurrentes o ataques isquémicos transitorios, lo que te comentan es el uso de dabigatran. Por ejemplo, pacientes que tengan cierta afección renal, entre 15 y 50 te recomiendan apixaban, rivaroxaban, edoxaban, dabigatran también con ciertas acepciones, pero pues bueno, puede ser una opción adecuada. Pacientes con alto riesgo de sangrado te recomiendan dosis más bajas de dabigatran y apixaban. Síntomas gastrointestinales, apixaban, rivaroxaban, edoxaban. Tu HAS-BLES, que es algo que tienes que estar evaluando en todos los pacientes, algo muy importante. El HAS-BLES es una escala para valorar el riesgo de sangrado en el paciente, más nunca el HAS-BLES va a decir este paciente no se puede anticoagular, simplemente son pacientes que tienes que tener más vigilancia en ellos porque pueden llegar a tener un sangrado, pero el HAS-BLES per se no te va a contraindicar el uso de anticoagulantes, pero sí te puede normar a lo mejor sugerencias de uso. Puedes usar, por ejemplo, dosis más bajas de dabigatran, apixaban o edoxaban. Entonces, bueno, así sucesivamente, pacientes asiáticos que pues, bueno, no vamos a ver, y los pacientes que tengan alto riesgo de no estar en rango terapéutico de acuerdo a la escala SAM-TTR, lo que te recomiendan, pues, dabigatran, rivaroxaban, apixaban y edoxaban. Entonces, es una especie de guía de en qué características te recomiendan usar cada uno de los anticoagulantes, ¿sale? Entonces, pues bueno, algo muy importante que vamos a hablar un poco más adelante también es de la ablación en los pacientes con fibrilación auricular. Se tiene la duda o la inquietud de que si debemos de continuar o no los anticoagulantes posterior a la ablación. Entonces, de aquí sale este estudio, el RECIRCUIT, donde esta fue su población de estudio y lo que nos comentaba, por ejemplo, que si ya vas a cardiovertir un paciente, hay más seguridad de continuar con dabigatran con respecto a warfarina. Vemos esta Kaplan-Meier donde la probabilidad de eventos de eventos secundarios a sangrados, eventos de morbilidad son mayores en el uso de warfarina. Entonces, si es un paciente que ya vas a hacer una ablación, ahorita vamos a comentar un poco de eso más adelante, pero pues te recomiendan continuar con la anticoagulación y principalmente te comentan que el dabigatran puede ser una
opción segura con pacientes que dieron un seguimiento a 8 semanas posterior al procedimiento. Lo que les comentaba de la evaluación del riesgo del sangrado, pues el HAS-BLED, que inclusive en sus ingresos se los hemos pedido que se los calculen, lo que les comentábamos, el HAS-BLED igual son acrónimos, son pacientes, la H de hipertensión, A de anormalidades renales, antecedentes de stroke, B de historia o predisposición a sangrado, la habilidad en el INR, edad, el uso de alguna droga o algún consumo de alcohol. Pues bueno, todo esto te va dando un puntaje y puntajes por arriba de 3 te dicen que es paciente con alto riesgo de sangrado y que tienes que vigilar de manera estrecha. Entonces, pues bueno, también lo que comentábamos al inicio de la clase, el ARGE y la FA subclínica te recomiendan el uso de anticoagulación. De entrada, lo que te comentan es si tu ARGE dura menos de 6 minutos, realmente no está indicada una anticoagulación a pesar de que tu CHA2DS te dé pues para estos puntajes. Sin embargo, esto cambia después de que el ARGE es mayor de 5 horas. Aquí sí te lo pone ya en duda cuando tu CHA2DS ya te da ciertos puntajes, te dice considera uso de anticoagulación, y si tu ARGE va a durar más de 24 horas y aparte te da el puntaje, pues bueno, ahí en estos casos sí se recomienda la anticoagulación en estos pacientes. Entonces, pues bueno, lo que nos comentaba el doctor acerca de la oclusión de la orejuela o de la auriculilla izquierda, pues bueno, esto es un poco de todos los factores que predisponen a que se acumulen los trombos en estos pacientes. De entrada, pues como vemos, hay factores de riesgo, obesidad, síndrome de hipopnea obstructiva del sueño, falla cardíaca de fracción de eyección reducido, todas estas situaciones, edad, antecedentes genéticos. Entonces, todas estas son vías que al fin y al cabo se consideran para la formación del trombo y que en el paciente con FA puede generar un evento cerebrovascular, sobre todo cuando pueden considerarse la cardioversión. Puedes liberar un trombo en esta intención de ayudar al paciente, puedes liberar un trombo que puede viajar. Entonces, pues bueno, ¿cuándo está recomendada la oclusión de la orejuela? Pues cuando hay contraindicaciones absolutas para el inicio de anticoagulantes. Pacientes que tengan un sangrado activo severo, obviamente un sangrado gastrointestinal en este punto, sangrado, un antecedente de un evento cerebrovascular hemorrágico, pacientes con una trombocitopenia menor de 50,000, pacientes que tienen anemia grave que no es explicada por alguna otra causa y pacientes que tengan alto riesgo de sitios de sangrado de alto impacto o de alto riesgo, como puede ser una hemorragia intracraneal. Entonces, aquí en esta salen recomendaciones de la guía. La oclusión de la orejuela pues está condicionada o está recomendando en estas situaciones. Y la guía americana te comenta estos. Parte de un estudio clínico aleatorizado que fue nombrado como el estudio Laus. Y te dice que aparte de estas condiciones, te recomiendan que todo paciente que vaya a estar sometido a una intervención cardíaca, te recomiendan la oclusión independientemente que tenga o no tenga contraindicación al uso de anticoagulantes. Si lo vas a meter a una cirugía cardíaca, de entrada puedes o deberíamos también pasar a la oclusión de la orejuela. Lo que nos comentaba el doctor, el método más utilizado es la técnica de Watchman, donde por medio de cateterismo se hace uso del foramen oval, se perfora de manera interauricular para llegar a esta orejuela y se pone una malla. El Lariat, que es otra de las más utilizadas, o así comentaban en la literatura, introducen igual a través de la orejuela una guía. Esta guía infla un globo y de manera extracardíaca hacen un lazamiento con una asa a través liberan el asa y ligan la orejuela a través del vaso, a través de forma externa, y generan pues este cierre hermético de alguna forma, aunque hay pues otras técnicas, la técnica de Amulet y los clips atriales. Entonces, pues bueno. Algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta es que es mejor el manejo o el control de síntomas. Para manejo de control de síntomas
y caemos en algo que es control del ritmo versus control de la frecuencia, qué es mejor y qué nos va a condicionar que tenemos que tener cierto enfoque hacia el paciente. Para esto surgen dos estudios principalmente, el estudio AFIRME, que es ese que les voy a presentar, y el estudio RACE2, que vamos a comentar más adelante. Esta fue su población en estudio, lo dividieron obviamente en el grupo de control del ritmo y control de la frecuencia. Realmente no hay una significancia estadística entre una y otra. Realmente igual todo se enfoca un poco más hacia que hay menos incidencia de complicaciones cuando controlas el ritmo versus control de la frecuencia, pero pues bueno, sí tienen algunas P significativas, pero principalmente en fallo cardíaco pues no hay realmente esta situación. Lo que te comentan, igual aquí podemos ver cómo casi todo se enfoca más hacia el control de la frecuencia, más allá del control del ritmo, únicamente cuando hay datos de congestión, luego no significativo, se orienta un poco más al control del ritmo, y en pacientes menores de 65 años, que de aquí sale otra recomendación de la guía. En pacientes jóvenes te recomiendan pues que sí uses control del ritmo más allá de control de la frecuencia. Surge este otro estudio, el estudio RACE2. Pues igual, los divide en dos ramas, control del ritmo, control de la frecuencia, y pues lo mismo, no hay como tan significancia estadística, pero también las P no fueron tan significantes, pero también se asoció un poco de menos complicaciones en el grupo de control de la frecuencia cardíaca versus control del ritmo. Entonces vemos igual otra vez está Kaplan-Meier, estos eventos libres o de supervivencia, como en control de la frecuencia les va mejor. Sin embargo, bueno, aquí vemos un punto donde se cruza, entonces pues esto nos habla de que no es tan significativamente estadístico. Sin embargo, pues bueno, de estos estudios también la guía te saca recomendaciones. Antes, históricamente, se comentaba o se hacía mención que en pacientes que tuvieran una fibrilación auricular tenías que ser muy estrictos para el control de la frecuencia cardíaca y te ponía como meta menos de 80. Sin embargo, en los estudios o en muchos estudios se ha recomendado que realmente un control un poquito más laxo con frecuencias de menos de 110 les va mejor hablando en mortalidad e impacto. ¿Cuándo vamos a considerar si ya ser más estrictos para el control de la frecuencia? Cuando, a pesar de que estamos en metas, sigue siendo sintomático que haya un deterioro de la función ventricular en estos pacientes. Entonces en estos pacientes sí debe ser un poco más estricto para el control de la frecuencia. Para esto, de esta recomendación sale de este estudio, que es un bracito, sale del estudio previo del RACE, este es el RACE2, donde ven si es mejor un control estricto versus un control un poquito más permisivo. Estos fueron sus brazos, la población en general, pero los dividieron en tanto permisivos como estrictos. Y aquí sí vemos como la Kaplan-Meier te comenta que les va mejor, tiene mayor sobrevida en pacientes que tienen un control un poco más permisivo. Entonces, hablando de esto, el control permisivo sí les va mejor tanto en componentes, hay una disminución de la incidencia de muertes por causas cardiovasculares, hay menos arritmias de otro tipo y pues bueno, sobre todo fallo cardíaco. Lo único que sí le ganó, sobre todo en control o datos de sangrado, sobre todo intracraneal y extracraneal, en el control cuando eres más estricto, pero pues realmente en todos los outcomes les va mejor en el control más permisivo de los pacientes. Entonces, quédenselo, es para también pregunta de pase de visita. La clasificación de antiarrítmicos es algo histórico, pero que nos va a permitir también tener cierta herramienta para elección de cuáles los mejores tratamientos. Entonces, de la clase 1, los bloqueadores de canales de calcio, la propionidamina, la propafenona, que son los que más llegamos a ocupar, la lidocaína, que pues realmente no están de uso habitual, si no tienes otra cosa, pues sí. Los bloqueadores de canales de calcio, metoprolol, propranolol, carvedilol. De bloqueadores, perdóname. Sí, los bloqueadores de los beta bloqueadores, propranolol, metoprolol y carvedilol.
y los clase 3 que van a actuar sobre todo en la fase 3 del el potencial de membrana. Aquí vemos al sotalol, que aunque es un beta bloqueador, pues lo ponen en esta fase porque actúa también a este nivel de la repolarización. Entonces, aunque es un beta bloqueador, para la clasificación de Bauman, estrictamente entra en clase 3. La miodarona, que es el que ocupamos de manera habitual, y el vernacalant, que también es una herramienta que la guía europea te recomienda con alto evidencia. Y los clase 4, ahora sí, bloqueadores de canales de calcio, verapamilo y diltiazem específicamente. Entonces vemos en esta gráfica donde actúan cada uno, clase 1, clase 3, clase 2 y clase 4. Entonces, los fármacos más utilizados, lo que comentábamos, los beta bloqueadores es de primera elección, sobre todo en pacientes que tengan antecedentes de insuficiencia cardíaca. Los bloqueadores de canales de calcio no dihidroxidirilínicos, específicamente verapamilo y diltiazem, sobre todo van a mejorar la tolerancia al ejercicio y estos se recomiendan que se eviten en pacientes con insuficiencia cardíaca y preexcitaciones manifiestas. Los digitálicos, que son de segunda línea, ahorita vamos a ver uno de los algoritmos de la guía, pero los digitálicos sobre todo se han asociado a que mejoran los síntomas, sobre todo en el paciente adulto mayor. El rango de seguridad no es tan amplio como el de los beta bloqueadores. Hay cierto riesgo en ciertos pacientes que en dosis un poco más altas generen bloqueos digitálicos, pero pues bueno, sí te lo recomiendan como una segunda línea, inclusive como una terapia triple en algunos pacientes. Algo muy importante que en pacientes jóvenes no te lo recomiendan de primera instancia porque no van a mejorar la tolerancia al ejercicio como si lo pudieran hacer tanto los beta bloqueadores como los bloqueadores de canales de calcio en algún punto. Otros medicamentos que te recomiendan que no tienen tanta nivel de evidencia, pero que si conoces bien la fisiología llegan a tener hasta cierto impacto. Los YECAS y ARA, sobre todo por esta situación del remodelamiento, y los antagonistas de receptores mineralocorticoides. Recordar que muchos pacientes que tienen FA o estos pacientes que tienen FA, la cantidad de mineralocorticoides, la aldosterona, está inusualmente alta, entonces también predisponen más al remodelamiento cardíaco. Y las estatinas, que te comenta que tienen un papel importante en la inflamación, sin embargo no hay estudios clínicos aleatorizados que te lo sugieran o no, entonces pues realmente pues hay que conocerlos, pero pues bueno, tienen sus asegúnes, realmente pues no te lo dan como una recomendación fuerte. Ablación, sobre todo ablación de los focos ectópicos y un procedimiento de Cox-Maze, que como bien se traduce de su nombre, pues de laberinto. Entonces, estos procedimientos inclusive te los llegan a recomendar como primera línea cuando el paciente lo solicita, te lo recomiendan ambas guías. ¿Qué es lo que se hace? Igual se accede a través del foramen oval, buscas o mapeas dónde están tus focos ectópicos, como comentábamos habitualmente es en los puntos de entrada de las venas pulmonares, y lo que hacen es queman, por decirlo así, o ablacen el tejido circundante a estos focos ectópicos para que a pesar de que haya descargas no se continúe, no se propague esta descarga. Por otra parte, el procedimiento de Cox-Maze igual se hace una ablación del tejido, pero esta manera, digamos que se identifican dónde están los focos ectópicos y van generando un laberinto para que estos focos de descarga se vayan direccionando hacia, de manera sincrónica al nodo AB y que se haga una adecuada contracción a nivel ventricular. Entonces, pues bueno, son estas dos procedimientos. ¿Y qué pasa también con pacientes que a pesar de estos procedimientos siguen teniendo o hay más de un foco ectópico que llega a pasar? Lo que te recomiendan también es la ablación del nodo auriculoventricular. La desventaja de este procedimiento es que como vas a quemar el nodo AB y las aurículas van a seguir descargando, tienes forzosamente, o son pacientes que van a estar dependientes de la colocación de un marcapasos.
Entonces, de entrada, antes de hacer una ablación del nodo AVE, tienes que colocar el marcapasos, tienes que asegurarte que el marcapasos esté funcional y posteriormente a esto, ahora sí haces la ablación del nodo AVE. Algo muy importante que en cualquiera de los 3 procedimientos no tienes que obviar la necesidad de anticoagulación. En todos los pacientes sí debes de seguir con esta medida por ciertos sales que pudieran haber y porque pues pueden llegarse a seguir formando coágulos de alguna forma. Entonces, la estimulación ventricular derecha puede causar miocardiopatía hipertrófica, que al fin y al cabo pues, puede ser un predisponente para desarrollar o precipitar una insuficiencia cardíaca.